Esta es la segunda charla del ciclo del texto ante sus espejos que organiza la CEC. Y ahora dos traductoras van a cotejar y a discutir sus traducciones de un mismo texto. Y lo harán sobre dos textos, uno de Belfast, de Sylvia Plath, y el otro, This is Not About Me, de Janice Galloway. Os las presento. Una es Eugenia Vázquez Nacarino, licenciada en Filología Hispánica, máster de Traducción Literaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha vertido al castellano más de 70 libros de autores contemporáneos como Cynthia Sieck, Alice Munro, Margaret Atwood, Sylvia Plath, de la cual se va a comentar hoy un texto de su libro de Beljar, y Sadie Smith, James Salter, Joseph Conrad, y es premio Estado Crítico a la mejor traducción de 2016 por su versión del Chal de Cynthia Ozick, y es premio Esther Benítez 2019 por la traducción Una noche en el paraíso de Lucía Berlín. Y en 2012 la seleccionaron para el programa del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, en Canadá. Gracias, Gabriel. Buenas a todos. Y Irene Oliva Luque es licenciada en Traducción e Interpretación y en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga. Es posgrado en Traducción Editorial por la Universidad Pompeu Fabra. Ha vivido en varios países y traduce de varias lenguas: inglés, francés, italiano, catalán. Fue durante años profesora de secundaria y ahora imparte un taller en la Pompeu Fabra. Traduce muchos tipos de cosas: ensayo, relato, cómic, libros ilustrados infantil, catálogos de arte, etc. Colabora como traductora externa del Parlamento Europeo y ha traducido a Barbara Pym, Adam Fox, Pat Barker, Antonio Mancini, Rodolph Wittlitzer, perdón por mi pronunciación, William Dean Holloway o Henry Weston. Y en editoriales como Salamandra o Galaxia Gutenberg o Gato Pardo. Y ha traducido a Janice Galloway, del que hoy vamos a comentar sus traducciones de Nada que ver conmigo. Bueno, pues os dejo con ellas, les paso la palabra y adelante. Gracias. Gracias, Gabriel. Ya. Bueno, Irene, como ayer Muy lo bien, echamos pues... a suertes, pues te toca a ti empezar, así que adelante. Exacto, y como ha dicho Gabriel, pues el texto que yo traigo es de un libro de Janice Galloway, que se titula en inglés This is Not About Me, lo tengo aquí, y que en español se tituló Nada que ver conmigo, aquí está, y que publicó Gato Pardo. Entonces, como comentamos un poco qué íbamos a hacer, os cuento un poco la historia del encargo y luego nos metemos ya un poco ahí en faena, en harina. Y a ver, pues nada, la historia de este encargo de traducción es la típica de una propuesta editorial, que la editora te llama o te escribe un correo y te propone un título, te manda el PDF y tú decides. Yo decidí que lo quería hacer y nada, y lo he escogido un poco, bueno, porque me parece que tiene un texto bastante preñado, y lo digo con toda la intención porque y está cargado de cosas que comentar. Y bueno, y la historia que hay un poco detrás también con esta autora, pues me parece, es como cercana, y por eso quería, pues, lo elegí. Porque resulta que esta autora está viva, que Eugenia no tiene esta suerte, digamos, y pude ponerme en contacto con ella. La Plaza está, la pobre. Tiene menos suerte que yo, digamos. Eso. Pues a través básicamente de un amigo que fue a una presentación de esta señora que es escocesa y tal,
me puse en contacto con ella, fue muy maja, me solventó 3 o 4 dudas que tenía y además este libro está lleno de música, de la música que esta mujer escuchaba en los años 50, en los años 60. Entonces le preparé una lista de reproducción Spotify y se la mandé. Y entonces esto pues a ella le llegó al alma y le encantó. Y nada, si os parece bien, pasamos ya directamente al, Bueno, al y texto. añado que esta traducción me la regalaste y yo, Cierto. digamos, conocía el libro, creo que también por eso, igual lo has escogido también, fue otro factor para nuestra, ¿no? Que más o menos, bueno, igual que tú conocías La campana de cristal y a mí me ayudó a decidir, pues también es el libro que tengo, que no he vuelto a mirar, por supuesto, para este encuentro y este ejercicio de rivalidad cordial entre traductoras, pero es un libro que me regaló Irene y que me parece una traducción estupenda. Sí, influyó también porque la primera en decidir el libro que escogía fuiste tú, Eugenia, que escogiste La campana de cristal, e influyó que, bueno, que los dos son libros que tienen muchas cosas en común. La época un poco en la que se sitúan, que son años 50, el mío un poco más 60 también. Las dos son autoras que utilizan la primera persona y utilizan un poco las dos la literatura como para exorcizar. Silvia Plath, por supuesto, ¿no? Y la Janis también. Sí. Dicho todo Sí, esto. son libros autobiográficos en el fondo. El de Silvia Plath es un libro de estos, de un Romana Clef de estos, donde ella escribe o sea, cuenta su historia con detalles muy, muy concretos de su vida y de ese momento de intento de suicidio, ingreso en un psiquiátrico, con el nombre de un alter ego, Esther Greenwood, pero es un libro autobiográfico, al igual que el de Janis, que con la gracia esta de que dice, además, lo titula Nada que ver conmigo, para contar su historia, ¿no? Bueno, luego hablamos del otro libro, pero si quieres continuar con lo que está... Perdón, que no me acuerdo por dónde iba. Bueno, No, estaba hablando justo de eso. Bueno, empecemos con la traducción. De acuerdo. Pues, no, perdón, bien, voy a leer. no, ya sé lo que quería Eugenia. decir. Para concluir esto, ¿por qué los hemos escogido? Que es que se me ha ido un poco. Tú escogiste este libro por estas razones. Yo, que te propuse primero elegir La campana de cristal porque fue un libro que a mí me marcó mucho y fue uno de los libros que leí, de mis primeros libros en inglés, cuando ya, digamos, tuve acceso a la lengua a un nivel ya literario. Fue una de mis primeras novelas, que además compré en Londres y con más o menos la edad de la protagonista. Entonces, a ti te había impactado mucho la lectura de La campana de cristal y tenías, bueno, un episodio personal también, o sea, y además tenías un recuerdo como muy distinto de lo que pasaba en el libro en realidad, ¿no? Sí, tenía un recuerdo muy agridulce. Esto ya es chascarrillo total, pero sí, yo cuando este libro también me lo compré en Londres, por cierto, y lo leí precisamente en un avión volando de Málaga a Londres. Me impactó hasta tal punto que me desmayé literalmente sentada en el asiento del avión. Estaba leyendo, sabía que aquello me estaba tocando la fibra sensible y de repente me desperté y me di cuenta que me había desmayado sentada. Luego, con el tiempo, todo aquello quedó como en una nebulosa y no sabía exactamente qué escena era la que me había impactado tanto. Así que ahora, gracias a estos tejemanejes, he tenido la oportunidad, he releído el libro otra vez y ya he visto, he podido un ¿De poco, dónde venía? pues, exacto, ver de dónde venía el trauma y
y curarlo un poco. Curar esa herida. Oye, es un trasfondo personal que quizá pues tenga, es la lógica también que hay detrás de estas cosas a veces. Empezar a comentar la traducción, que nos va a quedar tiempo. Vamos allá. Venga. Leo. Mi madre pensó que yo era la menopausia. Asumió que no lo era en la casa de maternidad Backredon de Kilwinning, porque era allí donde iban las mujeres que se ponían de parto. Los médicos de cabecera daban a entender que no cabía otra. Si estabas embarazada, ibas a Backredon y punto. Tal vez porque las palabras insinuaran coacción y angustia, o porque se tratara de una época en la que prácticamente se ocultaba a las mujeres embarazadas. Pero la cuestión es que casi todo el mundo obviaba el sintagma casa de maternidad y lo llamaba Backredon a secas. Cuando me dijeron que había nacido en Backredon, me imaginé una aldea en medio del campo, no un edificio. Ya había cumplido los 16 años cuando vi la palabra en un letrero por primera vez. Pasaba en un autobús a toda mecha y me di la vuelta justo a tiempo para ver una casita de arenisca roja, una construcción del periodo victoriano tardío con el aspecto de un antiguo hotel de lujo venido a menos. Casa de maternidad Backredon, rezaba el cartel, y de repente lo vi claro como el agua. Durante todo el trayecto hasta Ayr, en aquel asiento doble gastado y reluciente del autobús de una sola planta de la Scottish Motor Transport, intenté imaginármelo por dentro. Visualicé las tropas de artillería de mujeres hinchadas, sábanas finas y alguna que otra enfermera con su gorro de papel a lo Florence Nightingale. Echando mano de las nociones tergiversadas de la tele, vi la imagen de los bebés en otra sala, cada uno encerrado en su propia caja, berreando bajo las potentes luces eléctricas. Yo tenía que estar entre ellos, en algún sitio, pero hasta ahí llegaba mi imaginación. No podía imaginarme algo con un nombre tan absurdo como sala de partos, pues no tenía ni idea de lo que era un parto ni de lo que podía haber en una de esas salas, pero sí podía imaginarme los biberones, eso seguro. Los biberones y los pañales, el equivalente en taquigrafía a un recién nacido. Sabía que se hacían pis, que eran molestos y ruidosos, era fácil malcriarlos y se les daba leche en polvo, de fórmula, en biberón. Eso era todo lo que sabía sobre bebés. Intentaban obligarnos a dar el pecho, me contó una vez mi madre en un insólito arrebato de revelación. Fue horrible. Les dije que era demasiado mayor, pero a la hermana le da igual. Es por el bebé, dijo. El bebé, como si un bebé fuera capaz de distinguir. No obstante, por miedo a la hermana de la maternidad, lo intentó, pero le dolía. No le permitieron dejar de intentarlo hasta que aquello me hizo vomitar sangre, 2 veces. Se lo dije, explicaba ella, pero en estos sitios no tienes ninguna dignidad. Les dije que no puedes hacer esas cosas con 40 tacos, pero bueno, con el biberón te fue bien. Me podía imaginar las insulsas salas verdes y a la hermana de la gran sala común, que no aceptaba un no por respuesta. Me podía imaginar a mi madre, o a alguien como a ella, una cabecita flotando en un mar de algodón blanco mientras una marea roja de sangre brotaba hacia ella como la lava. Me podía imaginar el traqueteo y el golpeteo de los biberones por los pasillos en carritos de metal, recién preparados, blancos y llenos de polvo rehidratado, que una vez fuera la leche de animales más grandes y capaces. Lo que no era capaz de imaginarme era a mí misma, el pequeño vampiro en medio de todo el melodrama, la fuente de la preocupación y el desasosiego. De ahí que ahora tengas el estómago delicado, decía ella, sacándome de golpe de mis ensoñaciones. Me obligaron a dar el pecho. Empezaste con mal pie. Cada vez que decía eso, había una pausa. Yo sabía lo que venía después. Ella también. Si hubiera sabido que estabas en camino, decía finalmente, si lo hubiera descubierto, todo habría sido distinto. Yo no tenía ninguna razón para dudar de lo que quería decir o de que lo que quería decir fuese que menos que sincero. Todo habría sido distinto. Décadas más tarde, delirando y pensando que se moría, a mi madre se le escapó que había abortado al menos 2 veces después de mí. Debió de haber más, que Dios nos ampare. Tal vez la puse en guardia, acaparé todas las posibilidades y no les dejé ninguna a mis hermanitos, descubiertos y desechados. Por otro lado,
Tal vez su cuerpo tomase aquellas decisiones por su cuenta. Nunca quedó claro, nunca se aclaró, nunca se volvió a sacar el tema. Como mi hermana se encargó de recordarme todos los días de mi niñez, podía darme con un canto en los dientes por el mero hecho de existir. Si llegas a enterarse de que venías en camino, me decía, y no hacía falta que nadie acabara la frase. Vale, este es todo el fragmento, que es Qué bueno. largo. A ver si nos da Qué tiempo a buenazo. sacarle. Bueno, empezar por el primer segmento y cotejar. Venga. Uf, claro. Ahora... Me gusta que la primera frase sea igual. Sí, dudé, tú también, con el pensar, ¿no? Yo estuve Claro. creyó, creía, incluso un creía, porque digo que es indefinido o sea, imperfecto. Mi madre creyó, o sea, como el embarazo dura tanto, me costaba entender que alguien pudiera no darse cuenta de que está embarazada hasta que va a parir. ¿No? Totalmente, pero sí. En este caso yo creo que nos valen los dos, ¿no? Tanto el imperfecto como el indefinido. Y bueno, las dos hemos... Sí. Hemos coincidido. tirado por la misma, sí, pero calcada además. Me gusta también y me sorprende porque yo pensaba que me iba, digo, aquí me alejo un poco con el y punto. Este y punto. Y hemos puesto lo mismo. Y es una de las... Punto. Y es una de las cosas que me hace gracia que yo he cambiado, porque he de reconocer, he de confesar que he cambiado mi traducción publicada. He hecho un poco de trampa, pero es que me resultaba un poco imposible. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando vemos un texto al cabo de que se publicara esto, han pasado 2 o 3 años, no sé. Y ahora lo ves con otros ojos, más frescos, obviamente. Y hay cosas que las ves muy claras y en el momento no. Sí. Entonces... Sí, yo he hecho lo contrario. Y aquí... Yo he hecho lo contrario, que es hasta un error que ha encontrado Gabriel, he dicho, dejémoslo, porque también eso forma parte de la realidad a la que nos enfrentamos, que es que luego lo escrito queda, ¿no? Entonces, bueno, tú para este ejercicio lo has podido reelaborar, está muy bien, a mí me parece muy bien, siempre, y además lo dices, o sea que estupendo, pero el libro es el que es. O sea, eso ha quedado... claro, pero para eso están también los correctores. Ahí está, claro, correcto. Esa es una de las cosas que por eso le dije a Gabriel, yo quiero tal y como está. Habría muchas cosas que ahora cambiaría, y de esto solo hace un año de mi traducción. Pero hoy mismo he detectado una repetición que no está en el original y me han llevado los demonios, más que con el error gramatical que ha encontrado Gabriel, que lo veo más como un lapsus que se puede encontrar se debería encontrar en una corrección, y se pasó. Cosas que también ocurren, y los traductores somos humanos y los correctores también. Claro. Pero bueno, ya se ha pasado los filtros. Claro. Confieso que la corrección que me hizo Gabriel la he incorporado al texto, yo sí. No, por eso, que bueno, son opciones para esto que no deja de ser un ejercicio. Sí, veo que en nuestras traducciones es que tienen muchas más cosas en común que diferencias. Estoy alucinando bastante, ¿eh? Sí, bueno, son detalles, como porque, claro, ahora veo los médicos de cabecera daban a entender que no cabía otra. Sí. Y como era local doctors, yo digo, ¿esto qué son? Local doctors. Y me puse allí los médicos, es un poco irse. Yo ya te dije que haría una traducción, primero, pues un poco para dar juego, más que, o sea, como forzando cosas que a lo mejor, o arriesgando propuestas que a lo mejor en una traducción oficial no haría, pero en este caso, pues, para ver, ¿no? Para tirar un poco de esas cuerdas. Y porque local doctors es que no entendía que podía referirse a los de cabecera o los médicos del propio hospital, que cuando llega ella en algún sitio no le dan una alternativa, ¿sabes? Dice, los médicos de cabecera daban a entender que no cabía otra. Yo creo que es cuando ella llega al hospital, le dicen que, o sea,
y yo mi frase es, allí los médicos dieron la impresión de que no había alternativa, que me gusta más lo del no cabía otra, pero sabes que son los médicos del propio hospital, quizá. Podría ser. Podría ser, yo lo he entendido como en algún sitio encontré que local doctors eran también como los GPs, los general practitioners, estos que son como los pues, médicos de cabecera, que igual no sé ya, no todo el mundo los llama así tampoco en castellano, esto es lo típico, así que lo entendí como que era un poco lo que le habían dicho los médicos antes de mandarla allí, pero las dos cosas son totalmente... Podría ser. Y me gusta cómo lo resuelves, lo de, pero es también un poco libre, lo de si estabas embarazada ibas a bedridden y punto. Claro, el original es mucho más pregnant meant bedridden, no question. Es como muy sintaxis, ¿no? Como una frase mucho más, poco frase, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que hacemos, libertades o no, quiero decir, una manera de allanar a veces la entrada, sobre todo, a una novela, ¿no? A veces pasa eso. Yo en mi caso... Exacto, por eso lo he hecho. Tú has sido mucho más, has respetado mucho más esa estructura, sí, tal cual. Embarazada significaba bedridden, sí. Aquí hay una cosa interesante que es lo de la coacción y angustia, tal vez porque las palabras insinuaran coacción y angustia. Claro, le di vueltas, he dado pocas vueltas porque esta traducción ya está hecha magníficamente, pero ese duress, que es under duress, es bajo coacción, es un término incluso legal, pero aquí no me cuadraba. Entonces, claro, hay veces que yo me voy un poco a la etimología. Duress, claro, viene de duress, el francés probablemente, y entonces tiene un sentido más antiguo que es rigor, o no lo digo yo, pero me casa más, digamos, con, por ejemplo, rigor, porque coacción aquí quizá no acaba de, no pintaba. Yo lo utilicé bueno, en el sentido de que estas mujeres que iban a las casas de maternidad iban un poco coaccionadas en el sentido de que muchos eran casas de maternidad donde algunas sí se quedaría con el bebé, esta fue un poco de sorpresa, pero la mayoría esos bebés luego los daban en adopción o entonces por ahí iba mi coacción. Claro, puede ser. Sí, por eso, que es de una misma palabra se puede, porque no tenemos la misma exacta, y esa es una de las cosas que pasa muchísimo en traducción, no existe un equivalente. No existe, no lo hay. No. Entonces, buscas en un diccionario y a lo mejor te da coacción, buscas en otro y a lo mejor te da otra cosa, y luego está tu propia intuición que a veces te lleva por otros caminos, ¿no? Según el contexto. Claro, nadie conoce mejor el contexto que tú. Como decías ahora, ese trasfondo que yo desconozco, ¿no? Por ejemplo, o lo de los médicos, esas cosas, ¿no? ¿Tú tienes algo más que comentar en este fragmento? Pasamos al siguiente, si no. Me costó mucho lo de esto de it was in an age when pregnant women were kept mostly out of sight, que tú traduces porque se trata de una época en la que prácticamente se ocultaba a las mujeres embarazadas, que es uno de los sentidos. Yo también pensé esto, pero di otra, digo, me parece que va por aquí, pero ¿cómo lo resolví al final? Se perdía de vista a las mujeres. Se perdía de vista, sí, en el sentido de que desaparecían, ¿no? De repente. Me parecía, digo, a ver cómo mantener esa ambigüedad, porque no se sabe bien por qué desaparecen de vista, no solo porque las mantengan fuera de vista, porque las obliguen, digamos, las oculten los demás, sino porque también las mujeres se dejaban ver poco embarazadas, ¿no? Esa idea de la maternidad tan distinta a lo mejor en otra época, y entonces, bueno, como para dar pie a un poco de discrepancia o discordancia o otra alternativa, digo, bueno, voy a ir a lo de perder de vista, por ejemplo, que se pierde la otra parte de que se las esconde. Que claro, es yo me he quedado más con la parte del verbo, el verbo keep. Se las mantenía fuera de vista, pues se las escondía, se las ocultaba. Exacto.
Muy bien, pues ¿qué? Pasamos, como decías, a la segunda. Venga, pasamos al siguiente. Sí, Vale. al segundo fragmento. Ujú. Vamos a ver. Aquí hemos cambiado de tiempo verbal cuando me dijeron y yo te he puesto cuando me contaban que había nacido, o sea, como es, yo Efectivamente. tiendo más al imperfecto, siempre, tiendo más a lo durativo a veces, me doy cuenta, ¿no? Ujú. Porque es una acción que dura más en el tiempo, pero es otra lectura, ya ves, la misma frase se puede entender de esas Tal dos cual. formas. Imaginaba una Sí. aldea en el campo, me imaginé una aldea en medio del campo, no un edificio. Ay, Y me gusta mucho tu tardo victoriano. dudé, porque, pero es que, ¿cómo era? Late Victorian. Late Victorian Victorian. edifice. Sí, sí. Entonces, uf, dudé porque no va conmigo a veces esto de esas palabras un poco más rimbombantes o un poco más No, pero con una palabra has conseguido con decir una, lo que. Y yo utilizo un sintagma de 4, del periodo claro. victoriano tardío. Y tú con tardo victoriano ya te lo ventilas. Claro, y pensé, es que lo dice así también ella, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, claro, porque el inglés da pie, o sea, utiliza eso con toda la facilidad del mundo. Y Somos vamos al nosotros los hotel, que tenemos Irene, que recurrir ahí. vamos a mirar el hotel, claro, el inglés, Venga, muchas cosas que es mucho más, sabe claro, es. condensar mucho significado Sí, en sí, poco significante, ¿no? Entonces, es tal una de cual. las desventajas que tenemos al traducir a veces, que tenemos que desdoblar, como, ¿no? Desarmar para englobar todos esos sentidos que hay en formas mucho más cortas. Efectivamente, sí, ese Once Posh Hotel, Sí, lo he que el visto que mío lo es, hemos de hecho hecho, muy diferentes. Esto sí lo hemos hecho muy sí, sí, distinto. sí. Un edificio, a ver, Antiguo hotel. ¿dónde estás? A ver, una construcción del periodo victoriano tardío con el aspecto de un antiguo hotel de lujo venido a menos. El venido a menos, supongo que por el old. No, antiguo. Por el Bueno. once Once. posh. Once pot. Antes lo era y ya Perdona, no lo no es. veo, es que no, me cuesta ir de un fragmento al otro y encontrar rápidamente. Y yo te dije, Tú lo has vale, traducido por un antiguo hotel de Alcurnia. exacto, con aire de antiguo hotel de Alcurnia, sí, más corto. No, lo que me llamó la atención también es la pequeña casa, yo dije de ladrillo ocre, pero aquí me tiré un poco a la piscina para dar juego también, porque a mí lo de estas cosas de, verás, red sandstone, nunca acabo de entender lo que es sandstone, yo creo que es el ladrillo. Es el ladrillo, porque la arenisca, ¿sabes lo que quiero A ver, decir? pues sí, pero son los ladrillos estos que son como de arenisca en el sentido de que son muy rugosos Claro, y el que ladrillo inglés, como que se deshacen. el ladrillo Sí, inglés. tal cual. Es que por Sí. eso, entonces hay veces que yo eso he tardado muchos años en llegar a esa conclusión, decir, esto es ladrillo, para mí. Pero, calla, Claro. claro, que no me acordaba de este detalle. Busqué la casa, busqué el Sí, hospital. Y yo también. no es roja, no es rojiza, según lo que yo encontré. No era rojiza, o Sí, sea, perdón. Aquí como dice, Red Sandstone House. Entonces, para dar, hice lo que hubiera hecho si es mi traducción, que es poner algo ambiguo. Ladrillo ocre. Ajá. Y entonces Pero ahí no el puede ser ocre que haya cambiado de color. podría ser, pero claro, si aún está y es la misma, yo encontré por ahí, tengo por aquí el enlace, en Sí, algún sí. sitio, lo copié, Sí, lo porque tengo, digo, lo estoy viendo ahora mismo. Y es verdad que de red no tiene nada. la que no tiene nada. Pero, claro, no, pero es lo que ella vio con 16 años, no es lo que Claro, es ahora. Entonces claro, podría hay que ser respetar otro, hay que un respetar. poco. Pero en esos casos a veces,
Porque Red Sandstone, si no acabas de saber qué, pues bueno, yo lo que hice para escurrir el bulto fue lo de ocre, que el ocre incluye variedad rojiza o variedad más amarilla, ¿no? A veces. Bueno. Mírala. A ver qué más. A ver. Y aquí empezamos ya, porque perdón, lo de Caí. repite un montón. Vale. Lo de Caí, y tú has dicho, perdón, que también me ha llamado la atención, cuando dice que pasan por delante, ella lee Casa de Maternidad de Bacredan, decía el cartel, y de pronto Caí, puse yo. Y tú has hecho, porque es una frase hecha en inglés. Por eso yo he puesto otra frase. Y de repente lo vi claro como el agua, sí. Lo que pasa que a mí yo veía como una conexión, primero puse Caí en la cuenta, por la cuenta, porque me parecía caer en la cuenta de las monedas, the pennies, ¿no? The sound of pennies dropping, ¿no? El sonido de peniques al caer, que es una frase, pues eso, rarilla, pero digo, es caer en la cuenta, porque la cuenta también podría ser por ahí. Sí. Pero luego tenía varias cuentas en mi versión y entonces quité la cuenta porque digo, caer ya es una metáfora también en el fondo. Sí, pero bueno, también porque no le di más vueltas. Pero está muy bien que las dos hemos optado por o algo metafórico o al menos una frase hecha como tú haces, que es lo propio. Sí, y aquí empieza, no es la primera vez que... sí, al principio de este fragmento ya empieza con el picture, que es lo que ella hace todo el rato, recordando, que es pues eso, imaginar, visualizar, hacerse una idea, dices tú también por algún lado. Y es curioso, esta idea está muy presente en el fragmento, se aparece 9 veces que la junte el verbo picture. Sí. Yo hice, ¿ya has visto lo que hice? Yo hice una estratagema que fue cambiar el imagine que luego usa ella, usé el imagine, imaginar para picture. Y en lo otro hice pues eso, hacerme una idea o hacerme una idea cuando utiliza imagine, sí. No, al revés. Tú has traducido... Exacto, le di la vuelta. Tú has traducido la compañía escocesa, yo no la he traducido. Suelo hacer eso siempre por sistema, suelo traducir todo lo que creo que se puede traducir y luego en la editorial muchas veces decir, salvo en textos muy contemporáneos o donde ya, pues yo qué sé, si está el East Side o el Uptown o tal, te metes en un jardín y ahora ya nadie traduce esas cosas, entonces no vale la pena, pero pues eso, nombres traducibles, tú también supongo que depende de qué ocasiones. Yo depende, no tengo, en este caso depende mucho del libro, depende del contexto y me hace gracia porque ya veremos, luego cuando veamos el siguiente hay otra cosa que hay un referente geográfico en ese caso que yo he traducido y tú no. Vale, Madison Avenue. Porque depende. Claro, depende, fíjate. Luego lo comentamos. Tal cual. Bueno, pasamos al Luego siguiente. lo comentamos, venga. Pasamos al siguiente fragmento, venga. Aquí, claro, las tropas de artillería, tú dices, visualicé las tropas de artillería de mujeres hinchadas. Era muy tramposo el artillery ranks, porque ranks no son tropas exactamente, es como artillery ranks. Yo entendí más las baterías, o sea, en el sentido orden, o sea, el sentido de unas cosas al lado de las otras, ¿no? En el sentido de un ejército. Sí, las dos. Entonces, usé un término militar para esto, pero tenía curiosidad por ver qué habías... Claro, yo también tiré por lo militar y me vi un poco a las tropas un poco en el cuartel o donde fuera, pues igual, ¿no? También así, unas al lado de las camas todas puestas así, como si fuesen, pues eso, los barracones, los dormitorios estos enormes de... Sí. Que luego me he arrepentido o sea, me he replanteado esto de las sábanas finas que hemos puesto las dos. Yo digo, sábanas finas depende cómo, si un mantel fino, por ejemplo. Lo pensé. ¿Verdad? Sí. Pero Estaba ¿qué hubiésemos pensando puesto? hoy, digo, a ver.
sábanas ralas, se me ha ocurrido, y no sé si existe eso, pero el ralo, algo pobre, sábanas Sí. pobres, sábanas Gastado, pero gastadas, claro, ya incluso es hacer una lectura percudidas, o más. ya es más, sí. Pero algo más, Mm, que sea más neutro y no se pueda confundir, porque sábanas finas, digo, esto parece lo contrario de lo que es. Se puede leer, digamos, ¿no? Pero bueno, en el contexto creo que sí, se sí. entiende perfectamente. Y luego lo de las cajas, por favor, lo de los bebés. A ver, que este Sí. fragmento tiene tela. Irene, vamos a sacarle el jugo, porque using garbled notions from the telly. Tú dices, echando mano de las nociones tergiversadas de la tele, vi la imagen de los bebés en otra sala. Cada uno encerrado en su propia caja, berreando bajo las potentes luces eléctricas. Yo tenía que estar entre ellos en algún sitio, pero hasta ahí llegaba mi imaginación. Y yo he puesto, mezclando un batiburrillo de ideas sacadas de la tele, imaginé a los bebés en otra sala, cada uno metido en su propia caja, aullando bajo potentes luces eléctricas. Yo debía de estar entre ellos en algún sitio, pero mi imaginación llegaba hasta ahí. Digo leerlo porque esto ahora hila con el siguiente, que hay todo un campo de metáforas Sí. y de trampas, un campo de minas para la traducción. Porque claro, se imagina a los bebés en cajas, ¿no? Se imagina a los bebés en cajas como, y espérate, a ver. Y luego lo hila con el delivery, que en inglés delivery es tanto entregar, o sea, es entregar un paquete, ¿no? Los servicios de delivery, bueno, sabemos, de reparto, pero también es parir, ¿no? El Sí, parir sí. un bebé, deliver a child, ¿no? Entonces aquí empieza todo este campo de metáforas que es una pasada y que tiene más de un problema. Sí, o sea, ¿tú has podido mantener el concepto de delivery? Porque yo no. No, no lo he mantenido, pero o sea, pensé, mira qué suerte, porque ¿qué has puesto tú para la sala de partos? Vale. A ver, Sí, claro, tú fuiste al parto, yo me fui a las salas de alumbramiento, digo, pierdo el delivery, pierdo la entrega, pero hay unos focos, unas potentes luces eléctricas. Y me vino con perfecto el para el alumbramiento. alumbramiento, porque si no hay algo que se pierde. Hay algo que Sí, el delivery, claro, ella, por eso hace esa imagen de cada bebé metido en su caja, porque los bebés que entregan, es una niña que está pensando cómo nacen los niños, los bebés, ¿no? Entonces, lo que tiene son ideas sacadas de la tele y las mezcla y las confunde. Y entonces, claro, ella sabe lo que oye de los adultos. Delivery, o sea, parir, pero también alumbramiento o todo el campo semántico del parto podría estar ahí. Pero lo de la caja viene por ahí, viene por el delivery. claro, que le hacen la entrega y tienes La entrega, exacto. a tu bebé Y de la tienes a tu caja. bebé en la caja. Y luego sigue, bueno, ahora cuando quieras pasar al otro, porque luego todo este hilo sigue. Sí, sí. Claro, y lo que tú dices, el batiburrillo de ideas que tiene, luego efectivamente en el siguiente fragmento, si quieres pasamos ya al cuarto. Sí. Claro, ella eso no tiene ni idea, pero sí sabe eso, de biberones y de pañales. Claro, porque ahí es cuando dicen, no podía hacerme una idea de las absurdamente llamadas salas de alumbramiento. Claro, ella le llama la atención lo del delivery, absurdamente llamadas salas de como entrega, ¿no? Eso para traducirlo, pues es complicado. Sala de partos. Parto también es una palabra que puede prestarse a una niña, ¿no? A decir parto, de partir, Claro, ¿no? Puede sí, dar. alumbramiento mucho más, pero claro, yo he querido quedarme con, o sea, realmente Delivery Suite o Delivery Room es como se llama realmente. Sí, Y sala de alumbramiento, juegas con las claro, es potentes para el luces juego. eléctricas y Es para el todo, juego y te solamente. pierdes un poco pues
sí. el término más Más utilizado o más coloquial, común. que sala de partos o paritorio. Claro. Pensé en el paritorio, pensé Sí. en dar a luz, pero todo pensando en las luces, más que para atar Claro. la imagen, ¿no? O sea, el juego que hace ella, pero es así, o sea, siempre no se puede mantener todo. Efectivamente, Ujú. no siempre podemos mantener todo. Entonces, ¿qué has hecho con las botellas? Porque en inglés bottle es el biberón. El biberón, Y claro, sí, ahí sí, no había las manera botellas de... nada. Tú también fuiste al biberón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que tiene un sentido. Ella oye bottle y a saber lo que se imagina. Pues Se se imagina una imaginará botella de leche una botella normal, de seguramente. leche Sí. normal o a saber. Sí, Porque sí, a en saber. Inglaterra también bottle puede tener connotaciones más de alcohol. O sea, es que ahora con la definición de los bebés sabía que se Sí, hacían pis, que eran molestos y ruidosos. Es que claro, eso puede ser un borracho también. también. Tal cual. Tal cual, no lo he visto allí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, el easy to spoil yo lo he visto con el sentido de eso de mimarlos, de malcriarlos. Sí. Tú has puesto con el de que se echaran a perder, que también. También para mantener el doble sentido, porque también si consientes mucho, también, pues eso. Pero sí, tiré más por Se el acaba. lado de sórdido, es verdad. Lo admito. Sabía que se A ver qué más mojaban, tengo es por el aquí. get wet, ¿no? They were wet. Sí, Se hacían pis, tú lo has explicitado sí, más, pero sí. em, en inglés es como un eufemismo un poco, ¿no? Sí, wet yourself, pero vaya, Get es yourself eso, es como el sí. mojarse que se dice antiguamente en lugar de hacerse pis o mearse, pues. Y quedaban la lata y eran ruidosos. Bueno, Pues pasamos, ¿no? pues pasemos. Venga. Lo del arrebato de revelación también me llama la atención, Irene. Yo también Las tiré dos por el igual, sí, sí. Y arrebato. Increíble. hemos empezado además, intentaban obligarnos a dar el pecho tal cual, a ver, que Ah, tampoco sí, sí, da sí, sí. para mucho Bueno, más. no We da, pero try to ya make vemos us que sí, breastfeed. puede dar, siempre puede haber. Pero sí, sí, hija mía. Sí, sí, sí. Sí. Contó mi madre, Así yo que me sí, contó. sí. Bueno, sí, en un raro, insólito, está muy bien. Fue horrible, lo mismo. Les dije que era demasiado mayor. Me ha gustado lo de los 40 Ah, tacos pero tuyos, que no lo de sé los si lo 40 hacía. tacos que Sí. viene después es porque para intentar compensar, por otro lado, porque hay una bajada de registro ahí total con el Bloody Lucky, me parece. Ujú. Y yo he metido. No, no era ahí, no lo sé si era ahí, era en otro. Pero bueno, Pero viene es una luego. Sí, compensación. sí, esas cosas Sí, que, sí, sí. exacto, sí. Ujú. Los 40 Mira, tú tacos. hablas No, no, no de. era con Tú Bloody hablas de Lucky, la. era con You Canning. Gracias, Gabriel. Muy Sí. atento. You can, no sé qué. You can You do. can. Que Can utiliza do. dialecto escocés ahí Claro. y yo meto los tacos. Muy bien, sí, cierto. Perfecto. Muy bien, pues Muy bien, aquí una cosa terminológica que yo no sé, o sea, me he imaginado que era un sitio religioso este de la casa de maternidad y cuando en inglés habla de sister, yo utilizo hermana, como si fuesen monjas. Y tú has tirado porque sister también puede ser enfermera y tal, Guard y Sisters sí, lo has hecho laico. sí, porque Guard Sisters, bueno, lo busqué, no es que yo, Sí, sí, sí. pero bueno, indagando un poco, porque digo, bueno, ¿esto qué es? Y lo que pasa que he visto que en cambio, bueno, ahora lo comentamos, pero sí, las Guard Sisters vienen de un cargo que
tradicionalmente, o sea, las enfermeras tradicionalmente eran monjas, pero con el tiempo simplemente pasó a significar una enfermera titulada, ¿no? Pero entonces aquí es donde yo me tiré un poco a la piscina para dar juego, porque digo, aquí hay que, ya no es lo que dice, sino entonces de decir, bueno, ¿qué entiendo yo? Que Claro. en una casa de maternidad pequeñita, la enfermera, que sería una manera de traducirlo, es una matrona. Así es como yo lo entiendo, pero es, digamos, llevar la interpretación un poquito más allá. Es ya como algo que ya usar pues una deducción propia, porque como no tenemos un equivalente de todos modos a Guard Sister, porque no son monjas, pues podría ser sor no sé qué, ¿no? En los conventos, pero no, sabiendo que esto es una manera de hablar de las enfermeras que digamos que viene de antiguo y se conserva en otro sentido, pues opté por una matrona, por hablar de la matrona, que es lo que creo que hay en una casa de maternidad, vigilándote y obligándote a dar el pecho. Vale, pues yo creo que un poco así ya para redondear, si os parece bien, pasamos al último fragmento, que hay una cosita que sí que queremos comentar, que creemos que merece la pena. Cuando esta mujer habla de sus posibles hermanos que nunca nacieron y que en inglés dice left my found out, flashed out little siblings with none. Está hablando de las chances, de las posibilidades que les ha dejado a sus hermanitos al nacer ella y al poner a su madre en guardia. Y yo he optado eso, ¿no? Acaparé todas las posibilidades y no les dejé ninguna a mis hermanitos, descubiertos y desechados. Este descubiertos va con otro descubiertos que aparece en un párrafo anterior y es eso, pues found out. La madre descubre que está embarazada y aborta. Y flashed out es desechados, literalmente tirados al váter y Por el tirados de la váter. cisterna y tal. Sí. Exacto. Y he repetido un poco la repetición de ese found out, flashed out, el sonido con La el literación, descubiertos, desechados. que yo Y, no y llegué a algo Eugenia, tan... Sí, dilo, perdón. tú también has mantenido esa aliteración un poco con el expuestos, expulsados, o sea que sí Exacto. que está ahí también presente. Sí, es lo que intentamos, no solo el sentido, sino incluso esos sonidos, aun siendo un texto en prosa, pues mantener esas decisiones que son de estilo, en el fondo, lo que marcan el ritmo además de este texto, ¿no? Pues sí. Sí, que los dos además son, o sea, esa prosodia está muy, muy presente, o sea, de formas muy distintas, porque en el tuyo son frases más cortas en general, estas son frases más largas, mucha subordinada, pero sí que las dos es una cosa bastante palpable y que creo que las dos hemos intentado mantener. Sí, sí, sí. Y de hecho ahora ya podemos pasar, si a nuestro moderador le parece bien, pasamos al siguiente texto y vemos estas y otras cosas. Muy bien, pues bueno, yo elegí, como ya he dicho, La campana de cristal. Es un libro icónico de la literatura feminista y bueno, fue una gran alegría cuando me lo encargaron porque ya digo, es una lectura fundacional, creo que para muchas mujeres a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos es un libro de culto. Entonces, bueno, a pesar del halo trágico que inevitablemente envuelve la novela por el suicidio de Plath, que prácticamente fue un mes después de la publicación de esta novela en 1963, pues
Hay mucha ironía, una mordacidad y un sentido del humor un poco cáustico que hace que sea una lectura, o sea, hay que quitarle, creo, ese pozo de negrura que a veces la acompaña y la verdad que a mí me parece un texto pues con mucha fuerza, con una energía y una vitalidad muy interesante y muy, bueno, muy estimulante, ¿no? Para leer y también a la hora de traducir. Entonces, el estilo de Plath, que claro, era una poeta y hay algo ahí de... hay rasgos que parecen casi, aparte del lirismo, pero esa plasticidad del lenguaje, esa inmediatez, esa sensorialidad que la acerca mucho a lo poético. Y eso en una novela, pues al traducirlo al castellano, traté de conservar la intensidad, pero en algunos momentos opté por que la expresividad, digamos, se pudiera leer, ¿no? Que no sonara poético, porque el inglés tiene esa gran diferencia con el castellano que, como decíamos antes, puedes dar mucha información concatenando adjetivos, por ejemplo, o haciendo digamos, nosotros tenemos la morfología y el inglés tiene pues esa capacidad de mezclar impresiones a través de unir palabras, ¿no? Pues hay muchos casos en el original que ahora no leeremos, pero quizá fragmento a fragmento pues algunos los podamos ver. Entonces, bueno, leo sin más para no demorarnos. La campana de cristal, Silvia Plath. Fue un verano raro, tórrido, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía qué había ido a hacer a Nueva York. Soy estúpida con esto de las ejecuciones. La idea de que te puedan electrocutar me asquea, y en los periódicos no se leía otra cosa. Los titulares desencajados me acechaban desde todas las esquinas por la calle y en todas las bocas del metro hediondas, con un tufo rancio a cacahuetes. No tenía nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza qué se sentiría cuando te queman viva por dentro. Creía que debía de ser lo peor del mundo. Nueva York ya era un suplicio. A las 9 de la mañana, el aparente frescor húmedo del campo que de alguna manera calaba durante la noche, se evaporaba como el último coletazo de un sueño dulce. Grises como espejismos al fondo de sus desfiladeros de granito, las calles calientes temblaban al sol. Las capotas de los coches hervían y centelleaban, y el polvo seco, cargado de escoria, se me metía en los ojos y me bajaba por la garganta. Seguí oyendo hablar de los Rosenberg por la radio y en la oficina hasta que no pude pensar en nada más. Igual que la primera vez que vi un cadáver. Durante semanas, la cabeza del cadáver, o lo que quedaba de ella, aparecía flotando detrás de los huevos con bacon de mi desayuno y de la cara de Buddy Willard, que de entrada fue el culpable de que lo viera. Y muy pronto sentí que arrastraba de una cuerda la cabeza de aquel cadáver, como una especie de globo negro y sin nariz que apestaba a vinagre. Ese verano sabía que no estaba fina porque solo podía pensar en los Rosenberg y en lo estúpida que había sido al comprarme todos aquellos vestidos incómodos y caros que colgaban en mi armario, lacios como pescados. Y en que todos los pequeños éxitos que había ido sumando con tanta alegría en la universidad quedaban en nada frente a las lustrosas fachadas de mármol y cristal de Madison Avenue. Se suponía que me lo estaba pasando en grande. Se suponía que era la envidia de otras miles de universitarias como yo en toda América, que habrían dado cualquier cosa por andar a trompicones de un lado a otro con aquellos mismos zapatos de charol del número 37 que me había comprado en Bloomingdale's un día a la hora del almuerzo, con un cinturón de charol negro y una cartera de charol a juego. Y cuando salió mi foto en el número de la revista donde las 12 estábamos trabajando, tomando martinis con un escueto corpiño de lamé imitación plata pegado a una enorme
nube de tul blanco en la azotea de algunos de los rascacielos a la luz de las estrellas, en compañía de varios hombres jóvenes anónimos, ejemplares americanos de pura cepa contratados o prestados para la ocasión, sin duda todo el mundo creyó que estaba en una nube. Mira qué cosas pasan en este país, dirían. Una chica vive 19 años en un pueblo por ahí perdido, tan pobre que no puede comprarse ni una revista, y de pronto consigue una beca para la universidad y gana un premio aquí y un premio allá y acaba manejando Nueva York como si fuera su propio coche. Solo que yo no manejaba nada, ni siquiera mi propio rumbo. Me limitaba a ir de mi hotel al trabajo y a las fiestas y de las fiestas a mi hotel y de vuelta al trabajo, dando bandazos como un tranvía. Supongo que debería de haberme sentido igual de emocionada que la mayoría de las otras chicas, pero no conseguía reaccionar. Me sentía muy quieta y muy vacía, como el ojo de un huracán, avanzando a duras penas en medio de la vorágine. Bueno, este es el fragmento y ahora pues voy a... vayamos comentando sección a sección. Perdonad porque tengo que encontrar aquí. Bueno, la frase que abre la novela es mítica. It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn't know what I was doing in New York. Esa aliteración que se pierde en mi versión un poco, de las S, pero en cambio tiene bastantes Rs, porque también aquí me traté de reproducir esa aliteración de un sonido. Y entonces aquí fue un verano raro, tórrido, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg. Y yo no sabía qué había ido a hacer a Nueva York. Bueno, pues este verano raro y tórrido, esos dos adjetivos los elegí pensando que tuvieran esa doble lectura sexual, ¿no? Raro el queer, porque no creo que sea casual que lo use. Y sultry por un lado, es ese sofocante que ha puesto Irene en su versión. Es sofocante, me gustaba mucho más un sofocante, un asfixiante, pero a la vez se perdía la connotación que yo veo. No me parece casual que hable sultry, que es, pues eso, las escenas tórridas, en inglés serían sultry, ¿no? Del español. Y de ahí vienen la elección de estos adjetivos, que, bueno, es un arranque de novela muy famoso y ya está. Luego sigue pues con esta frase tan rara en el segundo fragmento. Bueno, primero dice, en la primera frase mezcla este queer sultry summer con la muerte en la silla eléctrica de los Rosenberg en plena caza de brujas, que la impactó muchísimo y que es un eje, o sea, es una presencia, una sombra en la novela, ¿no? Entonces ya la mete de entrada porque vemos que pesa mucho en su caída a los infiernos de ese verano, ¿no? Raro y tórrido. El verano en que electrocutaron a los Rosenberg. Y luego dice, acto seguido, soy estúpida con esto de las ejecuciones. I'm stupid about executions. Que es una frase muy, muy difícil. No sé qué te pareció a ti, Irene. Aquí en medio esta frase, una frase muy simple, en apariencia es muy simple, pero a que le diste... Pero ese es el problema de las frases simples en inglés. Claro, yo he tirado ahí, tú te has mantenido un poco más fiel, digamos, o más literal, y yo he intentado buscar cómo le daba la vuelta a esa construcción con el I'm, lo que sea, about, como el I'm mad about, o me vuelve loca, lo que sea, ¿no? Pues aquí yo el I'm stupid, pues las ejecuciones me vuelven idiota, me quedo tonta. Me quedo lela, y sí. en vez de stupid,
Sí, pues me he quedado con el idiota este, que luego hay que respetar más adelante porque este stupid vuelve a aparecer y Ahí también, está. obviamente, he seguido con el idiota. Bueno, una de las cuestiones que me planteo en general, pero especialmente en un libro como este, donde hay una peculiaridad de léxico bastante notable, ella elige una terminología, un léxico, una manera de adjetivar, y entonces yo también trato de ser, o sea, de mantener la opción. Le di muchas vueltas porque para mí Sí. estúpida no sería la opción natural, pero pensé, bueno, ella usa estúpida. Ella usa estúpida, voy a seguirla. Igual que, ya te digo, traté de pegarme mucho a la construcción de las frases y a la elección léxica de ella, porque, y por ejemplo, todos los queers son raros y todos los stupid son estúpidas. Porque hay veces, bueno, idiota para mí también sería más natural, por ejemplo, pero bueno, opté por mantener su elección, que es stupid, ¿no? Claro, yo me he Lugar de permitido más idiot libertad, pues por lo mismo que tú porque, decías exacto, antes, que yo podía permitírmelo porque esto porque no estamos es mi jugando. encargo. Claro, ahí Claro. está, ahí está. Y he sido aquí un poco más libre. Curioso lo del me pone enferma que tú, bueno, the idea of being electrocuted makes me sick. Esto también fue una frase que le di muchísimas vueltas, a la que le di muchas vueltas. Yo también, ¿eh? Tú has dicho, la idea de que te electrocuten me pone enferma. Pues también eso es lo que hoy en día nos sale más natural, me pone enferma, me pongo mala. Me da asco, no es el eufemismo que creo que es makes me sick. Me da asco, es demasiado. Pero pues busqué un léxico un poco también acorde a la época, entre comillas, ya sabemos que eso es imposible de reproducir, pero rescatar un verbo como el asquear me pareció interesante y porque se oye menos ahora, me da la impresión, y es muy bueno, y a mí me parece que es un buen equivalente del makes me sick, del make sick del inglés. Sí, que también me da náuseas, me da ganas de vomitar, todo esto. Claro, yo me he quedado con la idea de, he jugado con la enfermedad, el trastorno mental que ella ya lleva y que aquí está ya pues presagiando, con lo mismo con lo de la electrocución y tal, está presagiando que a ella también la van a electrocutar de otra manera. Y he querido meter ahí es una el toque de opción, pero me enfermedad y parece también lo tiene sick. Pero sí, pero me parece que va más por el asco porque es muy bestia, muy salvaje. Ella usa este tipo de expresiones completamente crudas al lado de una candidez y de una aparente inocencia a veces, y me parecía interesante mantener el contraste, porque cuando y de hecho más adelante lo dice de unas chicas que, o sea, el make me sick es una constante en la novela, que es el asco. Es el asco. Lo que pasa que, pues eso, ¿no? Son lecturas posibles, pero opté por esto porque es ese hastío y el hartazgo, y me parecía que además estaba bien rescatar un poco una fórmula que me parece más acorde a una época y a un estatus, digamos, del personaje, ¿no? Luego viene esta retahíla de la prensa. De los titulares, que me encanta. Es una pasada. Tú has puesto los titulares con sus ojos saltones, me miraban fijamente al doblar cada esquina y en todas las bocas del metro con su olor a rancio y a cacahuete. Los he personificado, dile. Sí. Y he mantenido eso de los ojos y la boca para que se vea claramente. Sí. Sí. Y tú también lo has personificado en realidad, porque me acechaban. Sí, están personificados en el original y por lo tanto las dos hemos seguido esa idea, pero yo he bajado un poco, primero porque era muy largo la enumeración, que es a lo que me refería antes. Hay una concatenación de artículos, de adjetivos
y de ideas muy concentradas en una sola frase. Y entonces me pareció, o sea, me gustó esto de encontrar unos titulares desencajados. Primero pensé desorbitados, pero como son titulares, pensé, claro, yo trato de visualizar qué es lo que está diciendo. Los ojos saltones, ¿por qué? Y es que son las letras, claro, son las letras de los titulares en primera plana, que ejecución de los Rosenberg, ¿no? Y entonces Claro. me pareció chulo lo del desencajados, jugar con la caja de las letras, ¿no? Pero bueno, y también por concretarlo en un solo adjetivo, como ella, Gogglite. Gogglite. Pero sí, acechando, y las bocas del metro hediondas con un tufo rancio a cacahuetes. Tú lo resuelves de una manera más suave, me gusta, con su olor a rancio y a cacahuete. Pero es que hay más información, es que es demasiada información casi en esa frase, porque hay una saturación de los sentidos. Es realmente muy, muy, muy gráfico como lo escribe ella, y ya da una sensación de opresión muy grande. Y luego, pues eso, es estúpida con esto de las ejecuciones, lo dice así como, pues con esa, ya digo, ese tono de echarse tierra a ella encima un poco, pero a la vez suena cándida, ¿no? Y bueno, y ahora lo ilustra un poco mejor cuando dice: no tenía nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza. Guiño a la Galloway, ¿eh? Claro, ¿has visto? No tenía nada que ver conmigo. Digo, qué casualidad, nada que ver conmigo, como el texto de Irene. No tenía nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza qué se sentiría cuando te queman viva por dentro. A esto también, pues no es fácil, nada fácil la frase en original, ese being burned alive all along your nerves. ¿Cómo sería que te quemaran viva hasta el último nervio? Que está muy bien solucionado, Irene, tengo que decirte. Yo al final opté por no olvidar los nervios, porque es como por algo un poco más rotundo, ¿no? Que te queman cuando... No me quitaba de la cabeza qué se sentiría cuando te queman viva por dentro. Me pareció que ya era suficiente, o sea, te queman viva de los pies a la cabeza. Lo de los nervios no encontraba una manera de decirlo respetando un poco la construcción del original, y entonces opté por algo un poco más así contundente. Te queman viva por dentro, claro. Que me pareció muy chulo. Reminiscencia de las brujas y de las quemas medievales, pero por dentro, ¿no? Por dentro. Sí, yo le di muchas vueltas a lo de los nervios, al final encontré esta que medio me convencía y me parecía importante mantener lo del nervio, igual que antes lo de enferma, para ir eso, un poco pues metiendo al lector desde el principio en el trastorno mental de esta mujer. Así es, pues muy bien logrado. Luego, si queréis, pasamos al siguiente, como están cortitos estos. Luego hay una frase también de esas medio anodinas, que dice: I thought it must be the worst thing in the world. Pensaba que no había nada peor en el mundo, como dices tú. Yo digo, creía que debía de ser lo peor del mundo. Y luego, muy buena opción, Irene, cuando dices, Nueva York no se quedaba atrás. La frase del original es endiablada, porque dice New York was bad enough. Y eso es otro juega con el worst. Exacto, juega con el worst. Pero bueno, veo que las dos hemos buscado una alternativa al Nueva York ya era bastante malo, que no quiere decir nada, porque entonces ya, ¿qué dices? Nueva York era bastante malo. Porque ahí ya... Claro, si ahí empiezas ya y te encasquillas. Este jardín. Pero además es que no es lo que dice en inglés, no es siquiera eso. Eso sería una... A mí no me convence esa traducción para nada. Entonces, tú has... No, aquí había que tirar
había algo que más tirar libre, o como el suplicio, de lo visceral, de lo que te pide el cuerpo Sí. en ese momento. Creía que debía de ser lo peor del mundo. Y entonces, ¿qué viene luego? En mi caso, Nueva York ya era un suplicio. Y Ya era un suplicio. buscar esa contundencia que la tiene en el inglés. Y en cambio la pierdes si dices Nueva York era bastante castigo, en todo caso, bastante. Pero entonces ya, pues, una sigue su instinto Sí. y, como tú dices, Nueva York no se quedaba atrás, ¿no? Muy bien. Antes de que dieran las 9 de la mañana, dice, by 9 in the morning, vale. Yo digo, a las 9 de la mañana, tú, antes de que dieran las 9. Atención, Sí, el con matiz. el bye este, pero era en plan... Sí, sí. Oye, es muy importante, ¿eh? Porque Sí, ya sí. a las 9 ya había desaparecido el Sí, 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 frescor, sí, no es que a sí, las sí, 9 sí. se iba. Sí, sí, sí. Pero, digamos, sí, Sí, pero tú pero te vas a un grado de puntualidad de reloj que no es la que, no, tampoco hace falta en esto, porque lo que importa es no, la no es idea. británica la Plaza. Claro, no. Y además ni habla de algo tan fácilmente medible, ¿no? Con el tiempo, con el reloj. A las 9 de la mañana, Obviamente, sí, sí. el aparente frescor húmedo del campo que de alguna manera calaba durante la noche se evaporaba como el último coletazo de un sueño dulce. Y dice Irene, antes de que El dieran último las 9 de coletazo la también. mañana, el falso frescor húmedo del campo que de alguna forma calaba durante la noche, wow, se evaporaba cual último coletazo de un sueño, de un placentero sueño. Lo has hecho más poético, un poco más poético con esta anteposición Sí, que no del es lo que hace adjetivo. la Plaza, pero era como me Bueno, encajaba. es una opción. Mucha gente, o sea, en inglés no la tienen, pero no es lo mismo, digamos. Y ahora viene otra de estas retahílas para recrear una idea que son estos. Entonces, voy a aclarar lo del Mirage Gray at the bottom, ¿no? Esta es a lo que me refería con los mecanismos que usa ella para adjetivar, por ejemplo. En la novela está el gris, es un color bastante presente, y entonces hace estas cosas de mirage gray, o sea, gris espejismo. Luego está el dust gray, gris polvo. Está el glove gray, gris goma o gris guante, pero se refiere a la goma, gris manguera, ya no me acuerdo cómo lo puse. El pebble gray, gris guijarro. Entonces, opté como, ya digo, una única estrategia y para que cuadrara en todos los casos y poder aplicar un poco una misma estrategia, pasé a usar una comparación. O sea, pasé de la metáfora pura al símil. Grises como espejismos al fondo de sus desfiladeros de granito. Las calles calientes temblaban al sol. Tú dices gris espejismo, que es más fiel, más literal, gris espejismo en el fondo de sus cañones de granito. Lo que pasa que yo no lo entendía. Digo, no sé, no lo acababa de visualizar y me parecía importante. Bueno, como hay muchas de estas maneras de adjetivar tan peculiares y curiosas, opté por esta estrategia. Claro, yo he utilizado el mismo recurso que el inglés y he confiado un poco, es cierto que gris espejismo per se no se entiende, pero si sigues leyendo la frase ya te describe el espejismo. Y entonces es el espejismo de las calles, que son grises, y el sol, y el cómo tiembla el aire. No, pero eso no habla de un gris espejismo, no es un espejismo, sino que es un color. El color gris es un gris espejismo. No es un espejismo gris. Es un gris perla, por ejemplo, ¿vale? Gris niebla, gris bruma,
gris espejismo. Entonces, una de Sí. las razones por las que no opté por seguir la literalidad también fue esa, porque conducía a una interpretación distinta. No es que ella vea un espejismo, sino que el gris de las calles, del asfalto de las calles, es un gris espejismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El matiz es diferente. O sea, es un adjetivo. Ajá. ¿Sabes? Como Sí, gris, pero gris o sea, es que guijarro. Hay una chica que tiene tal los como lo grises. describes, Sí. tal como lo describes, lo veo un poco lo que yo, por mi opción, vaya, o sea, no es que haya un espejismo gris, sino que ese espejismo está definiendo al tipo de gris. Vale, pero no sé, No o sé si me sea, explico. creo que sí, quieres decir que tú lo ves claro, pero es ambiguo. Gris espejismo, en el fondo parece un espejismo gris en el fondo de sus cañones. ¿Me entiendes? Y es un gris, o Sí. sea, el fondo Tú de lo los ves cañones, como que antepuesto el fondo gris, de ¿no? Que los es un tipo de cañones, gris. Vale, el vale, fondo de vale, los vale. cañones, el fondo de los desfiladeros de granito es de un color gris espejismo. ¿Me entiendes? No es que hay un espejismo gris al fondo, sino que es un adjetivo Claro. de Sí, los yo, desfiladeros claro, de granito. lo veo así, pero veo que no soy que no, o sea, que hay más formas de verlo. Es verdad que yo eso, sí, Hay una entiendo ambigüedad, lo que me digamos, estás diciendo. hay una ambigüedad si se sigue esa estrategia, que es válida también, cada uno, pero yo en mi caso preferí, tratándose de una novela y de un rasgo de estilo que luego en algunos casos tú no puedes decir que una chica tenía, o sí puedes decirlos, pero me miró con sus ojos gris guijarro, había momentos en que bien y en otros pues a lo mejor, depende qué contexto, creo que es una licencia o un pequeño para mantener la misma manera de adjetivar siempre, ¿no? En todos los momentos de la novela. Sí. Pero bueno, es una opción Claro, como... yo solo me he enfrentado a esta frase, Claro, pero es que está claro una que si cosa es te enfrentas a la traducir novela entera una tienes que buscar otra página, estrategia. claro, una página a traducir toda una novela y empezar a ver esos patrones o esos rasgos de estilo de un autor, que entonces tienes que elegir. Yo ahí prefiero sacrificar a veces pues esa literalidad o ese pegarme a para ser, digamos, mantener un solo criterio, ¿no? Y que el mantra del gris como, pues vaya... Hay más casos, ¿eh? Es una manera de adjetivar muy, muy típica de esta novela. O sea, eso de anteponer un nombre a un adjetivo para darle un matiz, ¿no? Sobre todo con los colores, es bastante significativo, es casi una, bueno, pues sí, muy sensorial, ¿no? Este cargado de escoria, tú has puesto el polvo seco y ceniciento. El Bueno, Sindri. el Sindri, que claro, yo las cenizas pensé más bien son ashes, es más de quemar, y esto es hollín, yo diría, es carbonilla, y entonces tiré de escoria también como una opción para ir por otro lado. Bueno, es que Irene, algo que se te haya a ti, que te haya parecido que quieras, mira, aquí tengo los Dust Gray, Yo veo, bueno, sí, lo de los grises, ahora veo dónde lo tenía apuntado. Pero bueno, como decíamos, en el fragmento, perdón, en el 8, en el fragmento 8 vuelve a ese stupid, ¿no? sí, Dice, I knew sí. something was wrong with me that summer. Sabía que algo me pasaba aquel verano, dices tú, yo digo, ese verano sabía que no Que no estaba estaba fina. porque solo podía pensar en los Rosenberg. Y en lo estúpida que había sido, vuelve al estúpida. Es que estúpida es como muy estúpido.
¿no? Es como se Sí, y yo. flagela. Al comprarme todos aquellos vestidos incómodos y caros que colgaban en mi armario, y aquí es otra de esas veces que hago una comparación. No, aquí hay otra cosa. Lacios como pescados, verás. A ver qué has puesto tú. En lo idiota que había Yo he puesto sido al comprar. Sí, Irene. toda aquella ropa cara, incómoda, que colgaba lacia, y yo al pez, en vez de el pescado es un pez muerto, pero yo me gusta más que el pez esté muerto y se sepa, y que Ajá, por eso está lacio. Entonces perfecto. he añadido ahí esa Esa idea del pez muerto creatividad. para que Muy cuelgue. buena, muy buena. Perdona, una pregunta. Dime. Esa expresión inglesa, la fish, ¿no puede tener una alusión a algo sexual, de impotencia o...? El limp, Bueno, el según en limp, estos contextos, sí puede ser. Pero bueno, el sí, pescado, pues yo creo que es otra vez esa capacidad de hacerte ver, ¿no? Con una descripción te imaginas unos vestidos absurdos, que ahora le parece todo absurdo, se ha gastado el dinero de la beca en vestidos caros, que en realidad están colgados como peces muertos o pescados. Yo tiré por la distinción entre pescado y pez, pero porque la tenemos, pero me encanta lo de los peces muertos en el armario, ¿no? Entonces, bueno, aquí vuelven, los Rosenberg vuelve ese, no estaba fina, el saber que no estaba bien. Y en cómo, y sigue en el fragmento 9, y en cómo, dice Irene, y en cómo todos los pequeños éxitos que tan felizmente había acumulado en la universidad se volatilizaban frente a las impecables fachadas de cristal y mármol de la avenida Madison. Claro, ¿ves? Aquí una de las decisiones que se tomaron ya casi como criterio editorial eran mantener, por ejemplo, los dejar nombres los nombres propios. propios en inglés. Hay alguna, por Pero, ejemplo, por ejemplo, una redactora, una editora, la directora de la revista donde están se llama JC, ¿no? Pues puedes traducir, porque son unas siglas, puedes traducir JC o puedes mantener el JC. Se optó por este tipo de estrategias, o la revista donde trabajan, que era Ladies Day, también se puede traducir, pero se dejó en original. Y entonces, ¿y qué más había? Pues pero bueno, por ejemplo, Eugenia, si aparecía la Fifth Avenue, se dejaba, no se decía Quinta Avenida. sí, la Quinta Avenida, probablemente, sí, la Quinta Es Avenida sí, así. sí, es así. Pues mira, no sé, es de esas cosas que quizá porque ya la tengo incorporada a Madison Avenue, por Mad Men y por todas estas referencias Sí, culturales, que ya lo tienes muy incorporado, y no como decir Broadway o bueno, pero ahí sí, quizás sí que dices la avenida de Broadway, no lo sé, no estoy segura. Ni me lo había planteado, es una estrategia decir de la avenida Madison estupendamente. Pero bueno, a mí me salió esta, pues de esas cosas que te salen sin pensar y luego nadie cuestiona y entonces siguen adelante. claro. Aunque mi impulso Claro. siempre es traducir, como decía, pero ya veis que no. Es lo de Sí, sí. siempre, Y ¿no? en mi caso es al contrario con la otra vez. Sí, sí, Sí. sí. Y Y en siguiendo con cambio, esto de los sí, topónimos, sí, sigue, que ya sé por dónde si vas. quieres, porque para saltear al siguiente fragmento, Mm, al 10, y ya siguiendo, o sea, esto es un debate que viene de lejos. sí. Yo traduzco América como Estados Unidos y tú dejas América. Claro, solemos traducir América por Estados Unidos, pero hay veces que también pues no sabes si es toda América porque incluyes Canadá o porque incluyes o porque sencillamente es el sueño americano. Y yo muchas veces, cuando se habla de América como Claro. el sueño, porque ella precisamente es el pinchazo del sueño, ¿no? Es como
toda esa promesa, cuando llega a cumplir su sueño de irse a Nueva York con una beca y trabajar en la revista más reputada de moda, pero también pues con contenido intelectual y literario, pues resulta que se hunde, ¿no? Se hunde. Entonces, por eso a veces creo que hablar de América tiene un sentido más como símbolo, ¿no? No del país concreto, aunque sabemos que ellos lo usan así. Cuando hablan de América están hablando de su país, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí fue una decisión por ese tema que digo, ¿no? Luego, ¿qué más? Pues no sé, es que hay... No sé, podéis pasar a la 11 y en la Vale. 11 está ese Venga. more than to be tripping about, que tenéis unas traducciones muy diferentes. ¿Podríais comentar por qué esas opciones? Ajá, mira, no lo había visto porque yo la verdad es que he destapado los textos aquí para hacerlo así, como en vivo y en directo, que no sé si ha sido Lo la dices mejor por el idea. 37 y 38, por ejemplo. Ostras, claro, tú has ido... Bueno, a ver, Hemos eso habría que mirado mirar la tablas de escala. conversión Sí, las distintas. tablas de No, conversión de los zapatos. el Uf, número 7 en Estados Unidos puede ser los dos, ¿eh? Puede los ser dos. 37 y Las dos 38. Es como tenemos una cosa razón. intermedia, así que... No, Nadie no, se ha pero equivocado. yo lo digo porque to be tripping about, Ujú, Irene ha traducido ir danzando de acá para allá sí, pues y probablemente sea Eugenia ha traducido andar a andar a trompicones. trompicones. Pues mira, no sé ni siquiera si busqué exactamente este verbo, el trip about. No, pero trip es tropezarse, o Trip sea es que tropezar. Se queda más con el sentido del original, ¿eh? Porque sí que es tropezar. Y yo lo he puesto más en el sentido de, pues eso, de ir de un lado De ir para danzando, que otro también es el sentido de danzando. andar a trompicones, también lo tiene. Yo creo que es una ambigüedad, pero sobre todo yo pensaba en unos zapatos de charol nuevos. Entonces, claro, va que no puede ni Claro. andar. Y de hecho, en la primera escena, bueno, no, en la primera salida, cuando sale con su amiga, con Doreen, pues vuelve a casa descalza, porque está tiene los pies machacados. Entonces, yo creo que está hablando de la incomodidad también. Va danzando, Sí, pero va los danzando trompicones. trompicones. Entonces, Sí, bueno, sí, tal cual. sí, pues eso, ¿no? Luego, a ver. Lo que sí hemos hecho las dos es el respetar la repetición también del charol, que Sí, es como sí. lo que está de moda en ese momento y que ella en su obsesión pues con eso, con ir con la moda del momento sin saber muy bien lo que hace, pues ala, venga, todo de charol, el bolso, los zapatos, el cinturón Todo a y lo que juego, haga sí, falta pero y te lo sobre todo repite. porque en el fondo es una chica de clase media que de repente tiene dinero. Tiene el dinero de una beca, pero para ella es... Y entonces, pues, con la emoción, pues se va de compras, ¿no? Me llama la atención también lo de la cartera. Yo hablaba de la cartera de charol a juego y tú dices un bolsito de charol a juego. Sí. Esta cartera es otra de las palabras de época que rescaté un poco, porque en la época, por ejemplo, de mi madre y mis tías, pues ellas podían hablar perfectamente de una cartera. Y en inglés también usa una palabra que es un poco también con rasgo de modé, que es pocketbook, ¿no? Entonces, pues lo comento ahora que... Sí, a mí lo de la cartera lo pensé, ¿eh? Y no me encajaba, que bolsito tampoco es que sea grande, pero porque luego empieza este pocketbook, esta cartera, este bolsito sí que lo usa más adelante Muchas y empieza veces. como a meter cosas. Y ahora meto no sé qué, ahora meto no sé cuándo. Yo decía, pues que no te cabe. Si es una cartera o en realidad Pero un es bolsito porque le también es llamaban, pequeño. claro, no, una cartera, no, es que cartera se le puede llamar también a un bolso de mano, es un bolso de Sí, mano de lo claro, que a estos habla. que son a lo mejor que te los pones aquí, Exacto, pero ahí grandes. Sí, está. sí, sí. Sí, sí, sí. No es el monedero, Sí. digamos, sino que es la No, cartera. no, no, no es la cartera de hombre. No, no, no. Ahora hablamos de Sí, cartera sí. y de eso, pero hace 30 años o 40
pues en España se hablaba de la cartera también como ese bolso, ¿no? Entonces, bueno, son esas decisiones de léxicas Sí. para tratar de reflejar también un momento, ¿no? Y Sí. luego, pues bueno, Sí. esta descripción es muy bonita y tiene mucho juego lo de las azoteas. Cuando ella dice, y cuando salió mi foto en el número de la revista donde las 12 estábamos trabajando, y hace un inciso, tomando martinis con un escueto corpiño de la imitación plata, pegado a una enorme nube de tul blanco, en la azotea de alguno de los rascacielos a la luz de las estrellas. Aquí, ¿ves? Y aquí nuestras traducciones divergen mucho, entre otras cosas, porque, porque interpretamos de forma distinta el tiempo verbal. Yo veo aquí una segunda condicional inglesa, ¿no? Con el pasado simple y luego el condicional. Y tú no, tú ves el pasado, ves como que esto ya ha ocurrido. Claro, porque sí. Y no se sabe muy bien porque, claro, como esta mujer realmente lo que está haciendo es un flashback, está contando lo que ya ha pasado, pues las dos opciones son válidas. Pero claro, para esto me sirvió leerme el libro entero porque vi que en este momento en el tiempo, digamos, ella todavía no había aparecido la foto de la revista, que aparece cuando ella está ingresada en el psiquiátrico y se la enseñan las compañeras, las otras enfermas, los pacientes. Bueno. Y le dice, mira, eres tú. Sí. Pero también pasa que un poco más adelante, pero muy poco, dice everybody would think. O sea, habría pensado, luego no ha debido salir. Sí. O pensaría, claro, no quiero decir, pensaría. Yo creo que ella se sitúa en el momento en que la foto aún no ha salido. Yo lo veo así, pero bueno, es una posible lectura, porque es everybody would think, todo el mundo pensaría. Exacto. Claro. Pero bueno, sí, son dos lecturas posibles de una misma frase y bueno, pero es que yo interpreto la tuya como que ya ha salido. Y cuando salió mi foto, todo el mundo pensaría, vale, pues sí, no sé, aquí hay una discordancia, quizás, no lo sé, lo tendría que ver. La otra yo. De todas, el would think se puede traducir realmente como un imperfecto. Si se hubiese traducido como un imperfecto, entonces sí que cuadraría perfectamente el salió. O sea, sería todo el mundo pensaba. Pensaba, vale. Claro. Puede que haya una. Ahí es donde. Vale. No, claro, estaba leyendo tu fragmento, Irene, lo siento, he mezclado los dos. Todo el mundo pensaría. Bueno, tú lo has traducido por sin duda todo el mundo creyó. Creyó, sí. Cuando salió. Y ella ha traducido. Sí, pensaría. Exacto. Y me llama la atención también aquí que también está muy bien tu solución, esta de tomando martinis en esos rascacielos a la luz de las estrellas, pongo yo, y tú las fiestas a los Starlight Roof. Yo aquí, ves, opté por traducir, en cambio, porque Starlight Roofs me parecía como algo genérico, de esas azoteas iluminadas que sí que son para fiestas y tal, pero que en el contexto me parecía que valía la pena decir lo que significa, ¿no? Aunque ahora sea como una. Lo que pasa aquí, yo lo dejé un poco entre una cosa y otra, porque el Starlight Roof, buscando, sí que encontré que era el que, y como está en mayúscula, por ahí me quedé con eso, es una de las salas de fiesta del Waldorf Astoria. Claro, pero esa es una, pero ella habla en plural. Starlight Roof. Sí, some Starlight Roof. O sea, exacto, some. Pero creo que lo usa como genérico, de esas azoteas, terrazas de hoteles, casi todas seguramente, pero de las que hay muchas en Nueva York, por lo que, ¿no? Claro. Todos los hoteles de caché tienen una, por ejemplo. Entonces, bueno, con ese vestido, ese nube de tul blanco en la azotea, en esta azotea, y luego sigue la frase: en compañía de varios hombres jóvenes anónimos, anonymous young men, with all American bone structures, que las dos lo hemos traducido Me encanta el pura cepa.
Aquí es un poco, claro, All American Bone Structures. Es que es una construcción peculiar y los cosifica. Claro, a mí me costó mucho entender que los está cosificando a esos jóvenes, hombres jóvenes. Hombre, los tienen en préstamo, o sea que... Claro. Ejemplares americanos de pura cepa contratados o prestados para la ocasión, que tú traduces con esta muy buena opción, jóvenes anónimos de anatomía 100% americana, contratados o en préstamo. Es la pura cepa. El 100% americana, muy bien. Bueno, yo creo que si os parece bien lo podemos dejar aquí. Bueno, pues muchas gracias a las dos por vuestra interesante conversación sobre traducción. Han salido muchos temas bien interesantes de traducción. Y para los que nos estén escuchando, recordarles que el próximo 2 de diciembre habrá la próxima sesión, la próxima charla de este ciclo organizado por la CEC de El texto ante sus espejos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Irene. Adiós. Hasta otra. Gracias a SEC. Adiós. Gracias a la organización.